Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Volvemos por aquí a Devoción Creativa Podcast, esta vez para hablar de la próxima luna llena en Escorpio, el próximo 1 de mayo, en el grado 11 del signo. Aprovecho el inicio de este episodio para contarte que en el mes de mayo vamos a estar haciendo un taller virtual enfocado en proyectos creativos, constelaciones familiares o constelaciones sistémicas aplicadas a proyectos creativos. Así que si tienes algún proyecto o algún emprendimiento en el cual estés experimentando algún bloqueo, alguna dificultad y quieras saber de dónde viene este bloqueo y quieras saber además cómo se aplican las leyes sistémicas de las constelaciones familiares a los proyectos creativos y a los emprendimientos, bueno, este taller es para ti. Encuentras toda la información en la descripción de este episodio y también en la descripción del episodio anterior, que está justamente enfocado en los 5 bloqueos más comunes en emprendimientos creativos o en proyectos creativos. Luna llena en Escorpio, como te decía, este 1 de mayo en el grado 11 del signo. Por supuesto que si conoces tu carta, como siempre lo digo, y sabes ubicar el grado 11, sabrás cuáles son los temas o ámbitos de vida en los que esta luna llena te está mostrando que estás cerrando un ciclo o concluyendo algo, porque las lunas llenas son conclusiones, son cierres de procesos. Comencemos por preguntarnos, ¿para qué son las lunas llenas en Escorpio? O, en términos generales, ¿cuáles son los efectos comunes y conocidos de las lunas llenas en Escorpio? Ten en cuenta que cuando hablamos de Escorpio, estamos hablando de un signo de agua. Por ende, estamos hablando de emociones y de emociones muy profundas o intensas. El miedo, los celos, las heridas antiguas, los traumas ocultos, el miedo a la muerte, todo aquello que es tabú, todo aquello que aprendimos a dejar bajo el tapete, a no nombrar, la muerte, la envidia, la sexualidad, el deseo, la ambición. Escorpio nos habla de todos aquellos temas que implican incomodidad, transformación profunda, atravesar miedos, hacer frente a situaciones que no queremos mirar, hacer frente en últimas a nuestra propia sombra. Por lo tanto, las lunas llenas en Escorpio pueden traer revelaciones internas que nos llevan a reconocer que tal vez hay algo que nos duele más de lo que pensábamos. Esta luna llena especialmente por lo que está haciendo Mercurio al momento de la luna llena, que ya lo hablaremos más adelante, puede llevarnos a tener una conversación difícil o incómoda. Entonces, estamos hablando de un proceso de intensidad emocional, de verdades incómodas y, como te decía al inicio, de un final, de un cierre, de un ciclo. Puede ser que este final, además, nos recuerde que hay muchas situaciones frente a las cuales no tenemos control y que, por lo tanto, es necesario soltar, confiar, dejar ir, dejar morir algo que ya cumplió. Recordemos también que Escorpio nos habla del dinero compartido, de los recursos compartidos, de las deudas, de las herencias, de las inversiones, de la dependencia tanto económica como emocional. En este sentido, nos habla de dinámicas de control y poder dentro de los vínculos. Pueden surgir situaciones en las que nos preguntamos, ¿quién tiene el control aquí? ¿Quién está dando más de lo que recibe? Y cómo muchas veces aquel que da más de lo que recibe, como sucede en las dinámicas de salvador y víctima, aquel que da más de lo que recibe termina convirtiéndose en un controlador. Las lunas llenas en Escorpio son ideales para procesos de liberación en donde expresamos aquello que es más profundo, aquello que quizás no le diríamos a nadie. Son momentos propicios para acudir a lugares seguros donde podemos rendirnos y permitir que emerja nuestra sombra. Y trabajar la sombra no quiere decir rechazar esas partes de nosotras y nosotros mismos que aparecen y que parecen sabotearnos, sino reconocer que esas partes de nosotras y nosotros mismos están cumpliendo una función. Trabajar la sombra es verla, honrarla, agradecerla y comprender que está intentando protegernos. Toda luna llena es una oposición.
la luna se llena con la luz del sol que está en el signo opuesto a ella. Y en este caso, desde la visión simbólica de la astrología moderna, la luna en Escorpio se llena con la luz del sol en Tauro. Toda luna llena es conciencia, toda luna llena es luz, luz es conciencia en medio de la oscuridad. Y entonces, con la luna llena, algo inconsciente se hace consciente. Las emociones son información, las emociones son mensajeras, y cuando aprendemos a escucharlas, a sentirlas, a dejarnos habitar por ellas, podemos hacernos conscientes de algo que está profundamente al servicio de nuestro momento actual. Ahora, como lo hemos dicho antes, el Sol está en Tauro y la Luna está en Escorpio. Estamos hablando de una polaridad, la polaridad de sostener versus soltar. Mientras Tauro nos habla de estabilidad, seguridad y de lo tangible, Escorpio nos habla del cambio, de la transformación y de nuestra capacidad de dejar ir. Si hay algo esencial en un proceso de transformación, es esto, la capacidad de desapego. ¿A quién o a qué me estoy aferrando por seguridad? ¿Qué es aquello que necesito soltar para poder evolucionar? Tauro nos habla de los ingresos propios, del valor personal, de la autosuficiencia. Escorpio nos habla de los recursos compartidos, las deudas, las herencias, los intercambios y de nuestra capacidad de intercambio profundo. Por eso temas como la dependencia económica emocional, la vulnerabilidad, el miedo a perder estabilidad y los desafíos en nuestros vínculos, en el dar y el tomar, aparecen como temas centrales de este eje zodiacal. Tauro también nos habla del cuerpo físico, de nuestro primer territorio, y si quieres saber que también estás con tu mundo material, pregúntate que también estás con tu cuerpo, cómo lo tratas, cuánto lo escuchas, cuánto lo tienes en cuenta. Allí aparece el primer indicador de nuestra relación con la materia, en el cuerpo, en la relación con el cuerpo. También nos habla Tauro de placer, de presencia, de paciencia y de la capacidad de confiar en los procesos lentos. Escorpio, por otro lado, nos habla de aquello que no podemos ver, de lo inconsciente, de lo que ocurre por debajo de una superficie. Mientras Tauro se apega a aquello que le da seguridad, Escorpio busca fusionarse profundamente, muchas veces perdiéndose en el otro. Hablo aquí de energía, no necesariamente de personas Tauro o Escorpio, pero obviamente, si naciste con el Sol, con la Luna, con el ascendente en Tauro o en Escorpio, si tienes los nodos natales, es decir, si naciste bajo los eclipses en este eje zodiacal, observa cómo se manifiesta todo esto en tu vida. Observa si has vivido relaciones en donde hay posesividad, celos, control, miedo a perder, o vínculos donde se evita la profundidad para no perder la sensación de estabilidad. En términos astrogenealógicos, las lunas llenas en Escorpio ponen la luz sobre lealtades inconscientes vinculadas a la supervivencia y al dolor no resuelto. El eje Tauro-Escorpio, los planetas que tengamos en estos dos signos, o incluso en las casas 2 y 8, pueden hablarnos de pérdidas económicas familiares, herencias en conflicto, deudas heredadas, secretos, abusos o duelos no elaborados. Tauro nos dice, construye, sostiene, no pierdas. Escorpio nos dice, desapégate, suelta, porque la transformación es parte esencial de la vida. Por eso, todo lo relacionado con culpa por tener más que los padres o culpa por tener más que los hermanos, todo lo que tiene que ver con lealtades a la escasez, la fidelidad inconsciente a pérdidas del clan familiar o patrones repetitivos de endeudamiento, de estafa, tiene mucho que ver con este eje. Cuando una persona logra hacer dinero fácilmente, pero lo pierde fácilmente, muchas veces la energía Escorpio está drenando aquello que Tauro construye. Puede existir una lealtad inconsciente del tipo, si mi madre o mi padre no pudieron, yo tampoco merezco. Escorpio cuestiona nuestra estabilidad porque su energía es ante todo una energía de crecimiento. Y parece raro porque en realidad cuando hablamos de crecimiento en astrología hablamos más bien de Sagitario, regido por Júpiter. Pero el primer paso del crecimiento muchas veces es la disminución, es la creación de vacío.
Hay que crear espacio, hay que crear vacío para que llegue lo nuevo. Y atreverse a crear vacío, material o emocional, requiere una confianza profunda, requiere una estabilidad, una seguridad muy sutil, muy profunda. Esta es una manera también de ver la dinámica que nos propone la polaridad Escorpio-Tauro. Y muchas veces no se trata ni siquiera de cuestiones materiales, sino de ideas, creencias o de formas de ver la vida. De hecho, el desapego más profundo y desafiante es el desapego a nuestras propias creencias, especialmente a las creencias sobre nosotras o nosotros mismos. Cada crisis de vida, si te fijas bien, es también una crisis de identidad. Es una crisis que implica discernir qué es aquello que te acompaña hasta aquí y qué continúa contigo. Esta es la dinámica Tauro-Escorpio. ¿Qué se queda y qué se va? Vamos con los aspectos astrológicos. La luna llena en Escorpio está en cuadratura en tensión a Plutón en Acuario. Aquí, más allá de hablar de emociones intensas, hablamos de una reestructuración profunda en la forma en que nos vinculamos, en la forma en que hacemos acuerdos, en la forma en la que compartimos el poder, especialmente en temas económicos, por lo que anda haciendo justamente Venus también al momento de la luna llena. Pueden aparecer situaciones que involucran equipos, comunidades, clientes, parejas, grupos donde los acuerdos establecidos ya no se sostienen de la misma manera. Se revela tanto una incomodidad externa como una verdad interna, la necesidad de independencia. Y esa independencia, que es un tema muy acuariano, implica redefinir desde dónde generas valor y cómo construyes seguridad en un mundo cuyas bases de seguridad ya no son las mismas. Esta alineación nos invita a preguntarnos qué estamos priorizando realmente, qué valores, el reconocimiento, el dinero, el tiempo, la paz, la tranquilidad, la libertad, qué estás priorizando realmente. Astrológicamente hay una crisis de poder dentro de los vínculos. Astrogenealógicamente pueden activarse memorias de dependencia económica o emocional o de acuerdos donde alguien tenía que ceder para pertenecer. ¿En qué acuerdos estás cediendo poder para sentir seguridad? ¿Qué historia familiar puede estar influyendo en tu forma de vincularte? Y cómo esa historia familiar tiene que ver con dinero, con poder, con dependencia o con libertad. Al momento de la luna llena, Marte en Aries está perfeccionando una cuadratura a Júpiter en Cáncer, muy cerca de perfeccionar esta cuadratura. Esta es una combinación que acelera y amplifica al mismo tiempo. Marte precipita porque Marte es movimiento y velocidad, y Júpiter exagera. Aquí hablamos de impulsividad y de reactividad emocional. Hay una tendencia a moverse rápido, a responder sin procesar, a sentir que todo es urgente, pero no necesariamente todo es urgente. Esto puede traducirse, como te digo, en decisiones apresuradas, en conflictos que escalan muy fácilmente, en impaciencia que no deja espacio para el ritmo natural de los procesos. Y como esta cuadratura se perfecciona unos días después de la luna llena, es muy probable que una situación concreta te muestre hasta qué punto te has acostumbrado a vivir en la inmediatez, en la exigencia de que todo tiene que ser para allá o incluso para antes de ayer. Basta con que alguien no responda un mensaje para que se active la impaciencia, olvidando que la gran maestra del ritmo es la naturaleza. Todo tiene su tiempo. El problema es que el tiempo humano acelerado en el que estamos viviendo no es un tiempo natural, y el cuerpo lo sabe, y por eso nos enfermamos. Esta cuadratura nos pone entonces a revisar nuestra desregulación y desconexión con los tiempos reales, con los ciclos reales. Desde la mirada astrogenealógica puede haber memorias de entornos donde había que reaccionar rápido para sobrevivir, donde no había tiempo ni para llorar, o donde la ira se expresaba sin contención o se reprimía completamente. Por eso, más que controlar la reacción, la invitación es a reconocer de dónde viene tu urgencia. Pregúntate, ¿mi urgencia es real o es una memoria de supervivencia? ¿Qué emoción estoy evitando sentir
cuando quiero resolver todo de inmediato. Y finalmente, la conjunción de Mercurio con Quirón en Aries, al mismo tiempo que Venus en Géminis, el signo de Mercurio, está en tensión con los nodos, nodo norte y nodo sur, en Piscis y en Virgo. Todo esto nos habla de un tiempo propicio para la sanación y para llegar a acuerdos a través de la palabra. Sí, las conversaciones pueden ser muy incómodas, conversaciones que nos confrontan con lo que duele, conversaciones que nos hacen escuchar aquello que no quisiéramos escuchar o decir aquello que no quisiéramos decir. Es muy posible que estos diálogos giren en torno a temas de valor, de dinero, de acuerdos o de límites, y que lo que se active no sea solo la situación presente, sino heridas antiguas asociadas a la expresión, es decir, no haber podido expresar, no haber sido escuchado o no haber sentido que eras escuchada o escuchado, o haber aprendido que decir lo que sentías tenía unas consecuencias que luego eran muy difíciles. La intensidad emocional de esta luna llena, sumada a la tensión entre Marte y Júpiter, puede dificultar la claridad en la comunicación y generar reacciones desde la herida más que desde la conciencia. Al mismo tiempo, como Venus está en tensión con los nodos, y los nodos nos hablan de pasado y de futuro, aquí lo que está haciendo la luna llena es invitarnos a soltar la necesidad de que todo sea de cierta manera estricta, protocolaria o como siempre se ha hecho, a soltar la necesidad de que todo encaje en lo conocido o en lo correcto, y a abrirnos a otras formas de vincularnos y de generar valor. Entonces, con la luz de esta luna llena, que de nuevo puede sentirse intensa por ser en Escorpio, y además porque está en cuadratura a nada más y nada menos que a Plutón, uno de sus regentes, te invito a observar los últimos 6 meses de tu vida. Te invito a observarlos, qué ha pasado, qué has aclarado, qué has dejado atrás, qué momentos de oscuridad o intensidad emocional has atravesado, no solamente ahora, en los últimos 6 meses. Y sobre todo, qué recursos internos has reconocido en ti. La cueva en la que temes entrar esconde el tesoro que guardas. Para mí esta, yo creo que siempre será la frase emblemática del eje Tauro-Escorpio. Tauro nos habla de tesoros, de recursos, de valores internos a los que muchas veces llegamos o solamente llegamos atravesando las noches oscuras del alma, atravesando procesos de depuración y de transformación incómoda. Eso es Escorpio. La luna llena en Escorpio, con lo que sea que venga para ti, es una invitación a reconocer esos tesoros internos, porque quien no reconoce sus propios tesoros internos difícilmente encuentra la fuerza para seguir. Por eso es tan importante también reconocer aquello que sí has hecho bien, aquello que sí está funcionando y los regalos que tú misma, que tú mismo has encontrado en tu camino. Desde las constelaciones familiares decimos que lo que no puede ser reconocido no puede ser tomado. Y cuando no tomamos algo, no tomamos su fuerza. Por eso es tan común que en una constelación familiar haya que reconocer algún ancestro o darle lugar, porque precisamente de allí emerge una fuerza, una solución o una respuesta para el presente que estamos viviendo. A veces no se trata de un ancestro, a veces se trata de una parte de nosotras y nosotros mismos. Esta luna llena en Escorpio con el sol en Tauro te dice: reconoce los tesoros de este momento, porque has tenido que ir a buscarlos atravesando el infierno.